Bienvenidos a Economía. La Organización Mundial de la Salud ha declarado esta semana una emergencia de salud pública global tras un brote de una nueva cepa del virus Mpox en África, conocido también como la viruela del mono. Por suerte existe ya una vacuna contra este virus. La Unión Europea ha anunciado que proporcionará unas 175.000 dosis de la vacuna MVA-BN. Y uno de sus fabricantes, Bavarian Nordic, quiere donar 40.000 dosis. La compañía farmacéutica germano-danesa cotiza en bolsa desde 1994. El miércoles se disparó el precio de sus acciones en la bolsa de Copenhague en un 12%. La razón, por supuesto, es la expectativa de que se produzcan grandes pedidos de su vacuna contra el virus Mpox. El informe de la OMS provocó también en Estados Unidos un aumento de la cotización en bolsa del fabricante de vacunas Emergent Biosolutions. Las acciones del laboratorio Bavarian Nordic llegaron a subir un 17% en bolsa este jueves. Ampliamos la noticia con José David Navarro en Frankfurt. José, la vacuna de Bavarian Nordic contra el Mpox es una de las que en el mercado. La pregunta es, ¿hay suficientes en producción? Hola Paco, ¿qué tal? Pues el CEO de la compañía, Paul Chaplin, decía en una entrevista con Bloomberg que hay unas 300.000 dosis disponibles para enviar a África. El CEO habla de que la producción destinada únicamente a África podría ser en el 2024 de unas 2 millones de dosis y en el 2025 de 8 millones de dosis. Según datos del año 2023, la capacidad de Bavarian Nordic para fabricar anualmente vacunas contra el virus Mpox rondaría entre los 15 y los 20 millones de inyecciones, cuando solo África necesitaría en torno a 10 millones. La compañía trabaja desde el año pasado, Paco, en un plan para facilitar la producción de estas inyecciones, de esta vacuna, en el caso de que hubiera una emergencia. José David, hay quejas de que las vacunas contra el Mpox son muy caras. ¿Qué dice Bavarian Nordic, el fabricante, al respecto? Bueno, como ya ocurrió con el COVID, Paco, no ha trascendido demasiada información sobre los contratos y los precios fijados entre la compañía y los gobiernos, pero sí el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en África pone el precio de $100 por cada una de estas inyecciones y apunta a que precisamente, efectivamente, el precio es una de las barreras para la llegada de estas inyecciones al continente africano. Desde Bavarian Nordic hablan de que son conscientes de que tienen que poner de su parte para buscar un precio que sea responsable, pero la propia agencia de noticias Bloomberg apunta que para la compañía es difícil fijar un precio bajo porque no es una enfermedad contagiosa que en estos momentos esté extendida en el hemisferio norte, en los países ricos, y por lo tanto hacer donaciones para la empresa es más difícil porque no lo podría compensar con las ventas a países ricos. En estos momentos, Paco, se trabaja en una solución para que puedan llegar a África vacunas concedidas o donadas por países que tienen reserva, pero por el momento, como adelantabais, solo la Comisión Europea y el propio laboratorio Bavarian Nordic han anunciado una donación importante para África. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y en Estados Unidos las acciones de Bavarian Nordic también aumentaron, al igual que Emergent Biosolutions, que tiene su sede en Maryland. Y también subió Tonix Pharmaceuticals, que tiene una vacuna experimental. Jesús García, ¿cómo cierran las acciones de las farmacéuticas en Estados Unidos con vacunas contra Mpox? Hola Paco, pues bueno, hubo un muy buen día para Bavarian Nordic, subieron 33% aproximadamente las acciones y está todavía, digamos, en ese nivel, se ha estado moviendo, por supuesto, porque está viéndose exactamente cómo se va a mover el mercado para la distribución de estas vacunas. También hay que reconocer, como bien mencionas, Emergent Biosolutions, con sede en Maryland, adquirió esta vacuna, que hay que recordarlo, que pertenecía a la francesa Sanofi en 2017 y pues ahora está aumentando sus acciones en un 14%. Cabe recordar que esta vacuna particularmente pues es de las que están recomendando los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos y bueno, de ahí su importancia al menos en cuanto al mercado estadounidense y la proyección que podría tener a nivel internacional. En el caso de Tonix Pharmaceuticals, se está
registrando ciertas pérdidas, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que nos están explicando es que el medicamento todavía está en esa etapa experimental. Entonces, hasta que no tenga justamente esta validación por parte de autoridades, podría verse su comportamiento, pero está, por supuesto, siendo observado en cuanto a las acciones. Por otro lado, hoy hubo también un anuncio histórico en Estados Unidos con la reducción de precios de 10 medicamentos contra diabetes, cáncer, artritis, entre otras enfermedades. ¿Cómo se logró esto y cuál es su impacto en la población y en la economía estadounidense? Sí, es Paco, es un anuncio histórico, de hecho, para los Estados Unidos. Hay que recordar que los medicamentos en este país pues son bastante caros, tienen precios muy elevados y particularmente aquellos con enfermedades crónico-degenerativas, como bien mencionas, entre ellas la diabetes y, por supuesto, el problema con el cáncer, también algunos problemas con el corazón y algunas otras enfermedades, las artritis, por ejemplo, que afecta mucho a las poblaciones latinas. Este nuevo anuncio, es parte de un proyecto de ley que se aprobó en 2022, la ley de reducción de la inflación, que permitió justamente darle posibilidad al sistema Medicare para que negociara pues justamente estos precios. Son 10 medicamentos que bajaron entre un 40 y 70%. Se van a ahorrar alrededor de 100,000 millones de dólares para el erario y los usuarios pues alrededor de 1.500 millones de dólares solamente el primer año. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Las nuevas cifras publicadas por Pekín señalan que la segunda mayor economía del mundo está aún muy lejos de alcanzar las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia. El principal problema continúa siendo el consumo. La población china prefiere ahorrar su dinero en lugar de gastarlo. Otro punto débil es la actual crisis inmobiliaria que supone un lastre para la economía del gigante asiático. Además, las exportaciones chinas crecieron en julio más lentamente de lo previsto. El gobierno anunciará nuevas medidas. Trabajadores en huelga instalaron ayer un campamento ante las puertas de la mina de cobre chilena Escondida, que se encuentra en el desierto de Atacama y que mantienen paralizada desde el martes. En la huelga, en la que es la mayor mina de cobre del mundo, no da muestras de llegar pronto a su fin, a pesar de las declaraciones del ministro chileno de Economía, Nicolás Grau, que dijo tiene esperanzas de que la huelga no se extienda en el tiempo, debido al posible impacto que pueda tener en la economía nacional. El sindicato número 1 de la mina Escondida, que representa el 98,5% de los trabajadores, afirmó que cuenta con un fondo de logística con capacidad suficiente para financiar las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias por un periodo muy prolongado. Hoy se cumplen 3 años de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. Anteriormente el país estuvo bajo el control de las potencias occidentales durante 2 décadas. Ahora la economía del país se encuentra en ruinas. Más de la mitad de la población corre el riesgo de pasar hambre. En la capital, Kabul, los comercios minoristas se están quedando sin clientes y las peor paradas son las mujeres. La crisis humanitaria se profundiza día a día. La mayoría de la población sufre una angustia creciente. Más de la mitad de unos 41 millones de afganos dependen desde hace tiempo de la ayuda humanitaria, especialmente en las zonas rurales, en donde la situación es catastrófica. El Producto Interno Bruto, así como el desempeño de la economía y el crecimiento, se han deteriorado con la llegada de los talibanes al poder. Hasta el lucrativo comercio del opio se ha paralizado. Con una economía que se desploma, mucha gente ha perdido su trabajo. Y los que aún lo tienen afrontan elevados impuestos, dado que los talibanes necesitan dinero, pero no para la población. Los talibanes no se sienten responsables, ni siquiera comparten datos con la población. Por un lado, aumentan los impuestos a las personas, pero por el otro, no se los devuelven con un mayor gasto en sectores como la educación, salud o servicios sociales. Gastan todo el dinero en servicios de seguridad y en ellos mismos. Las mujeres son las que más sufren la situación. Sus derechos sociales disminuyeron al extremo desde la llegada de los talibanes al poder. Ya no son percibidas como miembros valorables de la familia,
pueden ya no ser tenidas en cuenta y son mayormente usadas como seres humanos de segundo orden para cocinar, lavar, limpiar y cuidar a los niños. Más allá de eso, las mujeres ya no tienen valor en Afganistán. Antes de que los talibanes tomaran el poder, más del 20% de las mujeres podían ir a trabajar y ganar dinero. Hoy apenas llegan al 5%, según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Mujeres y niñas están prácticamente apartadas de la vida social. Incluso algo que para la mayoría de la gente sería difícil hasta de imaginar. Muchas no trabajan y no saben cómo alimentar a su familia. Es el gran problema de Afganistán y un problema sin solución a la vista. Repasamos a esta hora otras noticias en formato breve. Tras 12 años de batalla legal, Kim.com, fundador del desaparecido sitio web de intercambio de archivos Mega Upload, será extraditado a Estados Unidos desde Nueva Zelanda. Las autoridades estadounidenses afirman que .com, de origen alemán, y sus socios defraudaron más de 500 millones de dólares a estudios de cine y discográficas. El aeropuerto alemán de Colonia reanudó sus vuelos tras las protestas a cargo de activistas climáticos. 2 personas se pegaron a la pista de aterrizaje después de entrar en las instalaciones a través de un agujero en la valla. Otros aeropuertos alemanes también vieron interrumpidos brevemente los vuelos debido a protestas similares. La economía colombiana creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la cuarta economía latinoamericana viene motivado especialmente por la agricultura, la ganadería y la pesca, así como la inversión pública en salud y educación. Otros sectores, como la explotación del carbón, tuvieron un crecimiento negativo. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.